¿Ya me escuchan? Sí, Miss. Ya. Ok, perfecto. Bueno, ya terminaron todo su examen. Vamos a continuar con la clase. Ahora vamos a platicar sobre la unidad 2. Como les había comentado en las sesiones pasadas, la administración se entiende y se comprende desde un proceso administrativo. Este proceso está integrado por 4 a 5 etapas, depende de cada autor. Hay autores que mencionan que debe haber 5, entre las que son planeación, organización, dirección, integración y control. Y hay otros que son más básicos y establecen que hay 4 etapas: planeación, organización, dirección y control. Cualquier postura es válida. Sin embargo, yo creo que lo más importante aquí es que ustedes, como integrantes de una institución o dueños de su propia empresa, de su propio negocio de servicios nutricionales, deben de, se propone, ¿no?, que integren estas 4 etapas en sus actividades cotidianas de administración del lugar, ¿no? A veces cuando nos integramos en un principio a una institución ya establecida, que ya maneja un esquema administrativo ya estructurado, ¿no?, ya de tiempo atrás, etcétera, es complicado influir en si se puede ajustar o se puede flexibilizar de otra manera, ¿no? O sea, a lo que me refiero es que ustedes no van a llegar al IMSS a decir, no, pues trabajaría mejor en la institución si se cambiaran estos planes o si entrara otra o saliera tal o cual persona o cosas así, ¿no? Es un poco difícil. Sin embargo, en su área inmediata de trabajo, es decir, con sus pacientes en la institución, con sus compañeros de trabajo también ahí en la institución o en la empresa en donde estén trabajando, sí es posible hacer un cambio, ¿no? Sí es posible hacer, sí es que amerita, porque tal vez el esquema de administración sea bastante bueno en ese momento, entonces nada más ustedes van a llegar a agregar valor, ¿sale? Pero aquí la reflexión es cómo ustedes pueden mejorar la administración de un lugar, sea de forma particular, pública o que sea su negocio propio, ¿no? Entonces, para entender esta propuesta o esta injerencia que ustedes van a tener como profesionales de la nutrición y de la dietética, se va a manejar en esta sesión, en esta unidad número 2, lo que son los principios de la administración, ¿sí? Si alguien tiene alguna pregunta, algún comentario, por favor, abra micrófono o levante la mano en Zoom y les doy la palabra, ¿sale? Entonces vamos a compartirles pantalla. Ok, entonces, viendo lo que son los principios de la administración, empezamos con... Permítame tantito, no sé por qué no cambia. ¿Cuál es la naturaleza de la primera etapa? La primera etapa, como les decía, es planeación, ¿sí? ¿Qué entiende por planeación, Roberto? Active cámara, por favor. Cuando les pregunte algo, tienen que activar cámara. ¿Qué entiende por planeación? Pues, o sea, el principio de todo, ¿no? Y lo que es, bueno, no organizar, sino como que empezar a tener una base ya de lo que se quiere hacer. Ya, para ir, no sé, como controlando cada parte del proyecto bueno, no sé cómo se diga, pero sí eso. ¿Usted cómo planea? Bueno, organizando. No se puede organizar y planear. Una cosa es planear y otra cosa es organizar. ¿Cómo planea usted algo? Sus vacaciones, su inicio de clases, alguna otra materia más técnica que sea diferente a esta, por ejemplo. ¿Cómo planea esa parte? Mm, O sea, Bueno, llega así a la buena de Dios, así a ver qué pasa hoy. bueno, para un día normal sí, pero para algo que necesites, o sea, para algo que sí necesite ser planeado, pues sí, no sé, por ejemplo, checo horarios Ok, ok, ajá. o por ejemplo, en un viaje veo
Bien. o hoteles o Ok, hospedaje. ok, ok. Entonces, esos elementos que ahorita nos comparte su compañero es prevenir, ¿no? O sea, anticiparnos a lo que va a pasar, sean unas vacaciones, sea un inicio de clases, sea un proyecto de exposición, si es una materia de como anatomía, por ejemplo, ¿no? Bioquímica, que a lo mejor no sé si son las materias que lleven, pero sí necesitan como ponerse de acuerdo en a ver quién va a exponer al principio, quién va a continuar, qué recursos van a necesitar, a lo mejor van a, si es en presencial, pues cañón, por lo menos, ¿no? Un lugar, un escenario propicio para la exposición, etcétera, ¿no? Entonces, todos esos, ya le di acceso, Fer, todos esos componentes que les permite anticiparse a una situación, en el caso de su compañero, sea unas vacaciones o alguna situación académica un poquito más eh, técnica, ¿no? Más importante en fechas o en calificación, a lo mejor. No es lo mismo una exposición de clase que una exposición de proyecto final, quiero pensar, para el señor. Entonces, me imagino, señor, que usted planea de diferente forma una exposición de ejercicio de clase normal que un proyecto final. ¿Estoy en lo correcto? De nada, Fer. ¿Sí o no, señor? ¿Sí? Sí. Muchas gracias por su participación. Entonces, como lo comenta su compañero, estos elementos forman parte de la primera fase de lo que es el proceso administrativo, que es muy importante, sobre todo para ustedes poder anticiparse a cualquier situación, sea buena o mala, con su paciente, ¿no? Con sus compañeros de trabajo, con sus maestros, bajo cualquier situación, porque incluso el señor nos comentaba que de manera personal, ¿no? Esta parte de las vacaciones, pues hasta con su familia, ¿no? Con sus amigos. A lo mejor a veces hay situaciones que si no las planeas te salen mejor que si las planeas, pero la teoría dice que se obtienen mejores resultados si se planea un proyecto o alguna otra propuesta, ¿no? Entonces, ¿cómo empieza la planeación? Pues evidentemente pensando en un plan, ¿no? Teniendo un plan considerando qué recursos tienen, recursos materiales, recursos humanos, recursos temporales, ¿no? No es lo mismo tener un mes para preparar algún proyecto que tener un día, ¿no? Entonces, este tipo de cuestiones hay que establecerlos muy claramente en un plan. También hay que integrar lo que es la verificación del plan, es decir, el control. Control en la administración significa cómo van a evaluar lo que llevan hecho, ¿sí? Por ejemplo, aquí en las clases, la forma de controlar el proceso académico o el proceso enseñanza-aprendizaje es con exámenes. Exámenes rápidos, exámenes parciales, exposiciones de algún ejercicio, entrega de algún otro programa o alguna dinámica. Entonces, es una forma de controlar el proceso que ustedes llevan en las diferentes materias. Seguramente habrá materias más prácticas en donde ustedes saldrán en su momento, podrán salir a clínica o incluso a laboratorio ahí en la universidad para que el maestro, el asesor pueda validar si ustedes han integrado lo que aprendieron en las clases de forma más práctica, ¿no? Y así son elementos que hay que tomar en cuenta cuando planeamos como primera etapa del proceso administrativo. Eh, Ay, perdón. Ok. ¿Cuáles son los componentes de la planeación? Hay diferentes elementos, pero principalmente se toman en cuenta estos como los pronósticos, los objetivos, las políticas, los procedimientos o procesos, programas y presupuestos. Vamos a ver un poquito cada uno, pero antes de profundizar en ello, Fer, ¿qué entiende por un pronóstico? Cámara activa, por favor. Gracias. Pues es como algo que se espera, o así digamos un ejemplo, cuando hablas del clima, ¿no? Que dicen que se Ajá, pronostican lluvias, entonces es algo que ok. pues ya se está pues como esperando. Ajá. En la nutrición, ¿cómo aplican los pronósticos, Fer? Pues tal vez sería como en la parte de, pues de una evaluación, ¿no? De pronosticar cuánto podría pues disminuir de peso la persona, no sé, en una Ajá. semana o en 15 días o Ujú. así. O así. A ver, por ejemplo,
suponiendo que llega con usted un paciente, ¿se va a dedicar a la clínica más que a la asesoría en empresas, Fer? ¿O cuál va a ser su proyecto una vez que egrese de la licenciatura? Pues ambas me llaman como que la atención, o sea, son Ok, como las que más me he enfocado. ajá. Sí. ¿Y alguna vez ya ha tenido la oportunidad de hacer como una pequeña práctica que algún familiar, algún amigo le pregunte, oye, Fer, o oiga, Fer, fíjese que me interesa reducir mi talla? ¿Qué me recomiendas? Tú es que me enteré que estás estudiando nutrición. ¿Te ha pasado con algún familiar o algo así? Sí, pues, o sea, tal vez no en específico, pero sí, sí que te preguntan así como de algún alimento o algo Ándale, así, ¿no? exacto. Ajá. Sí, una proteína, quizá, no sé. Ok, y por Ujú. ejemplo, ahí cómo aplicarías un pronóstico en ese tipo de Ah, consultitas así chiquitas que son improvisadas por parte de los amigos y demás. pues tal vez, bueno, podría ser en, pues sí, ¿no? Como dar esa recomendación de, Ujú. no sé, pues decir, ¿no? Hablando de una proteína, tal vez podría Ajá, ser ajá. darle como tres, ¿no? O sea, de, no, pues la Ok, proteína tal te va a ayudar para eso, para el otro. ajá. Y, pero yo siento que la mejor es esta, ¿no? O con esta vas a tener mejores resultados o Ok, así como dando pues sí, ¿no? Una variabilidad para que pues él escoja o ella escojan una. ok. Pero por ejemplo, también no te pasa que depende de la persona que te lo pregunte. O sea, por ejemplo, no es lo mismo que te pregunte una persona que ya tiene pues obesidad muy marcada a una persona que pues nada más es cuestión de detalles, ¿no? O sea, es delgada, ¿no? Pero quiere como marcar un poquito más o nada más estar más a lo que él o ella espera, pero no es así una situación de urgencia que, o sea, necesitas una asesoría nutricional o Ujú. incluso hasta médica, ¿no? Porque ya es una cuestión más patológica, ¿cierto? Sí. A lo que quiero llegar es cuando tú o ustedes en general conectan o interactúan con un paciente, por ejemplo, un consultante en una empresa, quizá ya que si están trabajando, el primer contacto ustedes se pueden dar una idea de lo que puede o no hacer el paciente. O sea, de si realmente está comprometido o no, o si realmente necesita esta asesoría o nada más es cuestión de, pues, de una estética, ¿no? Que quieran, que no es muy urgente. O sea, con observar a la persona, ustedes ya como que se forman una idea de que, uy, no, no. Le voy a decir, pero de ahí a que lo haga, quién sabe, ¿no? Y hay otros que sí, que luego desde la primera interacción que tienen con ustedes, se nota el compromiso o se nota la urgencia que tienen ellos para acercarse a ustedes y preguntarles. Y si ustedes ya se dan una idea, pronostican que esa persona sí está realmente involucrada, ¿no? Con este proyecto de su estilo de vida más sano, ¿no? No sé cómo veas, Fer. Sí, pues sí, yo siento que sí, incluso igual cuando, digamos, hay como un equipo ya más que abarca más, digamos, un médico o así, pues igual como que haces un pronóstico, ¿no? Claro, De qué tan, bueno, de qué tan avanzada tal vez está tu exacto, patología y si pues exacto, se exacto. puede controlar o si solo Así se es. da como los medios para, Ajá, ajá. pues para el bien morir, ¿no? Como le llaman o algo así. Ah, no, ojalá que no. Bueno, no llegar hasta eso, pero Sí, algo no. así. Sí, claro, sí, te entiendo, pero eso es a lo que yo quería, gracias, Fer, a lo que yo quería llegar con el ejemplo de Fer, ¿no? O sea, cómo ustedes nada más con una primera interacción, ahora sí que como dicen coloquialmente, a ojo de buen cubero, se dan cuenta, ¿no? De cómo es la persona, de esto que les decíamos, ¿no? Entonces, eso también les permite pronosticar, o sea, el determinar qué es lo que puede pasar en un futuro no significa que van a adivinar, ¿eh? Ni que van a decirle al paciente, no, usted sí seguro baja de peso, porque mucho depende de otras variables, ¿no? O sea, de que tenga, por ejemplo, el presupuesto, porque una dieta, y ustedes lo saben mejor que yo, una dieta a veces es cara, ¿sí? O sea, eso de comprarse ciertos alimentos, comérselos en los horarios que ustedes les recomiendan, a veces es complicado y es muy costoso, entonces no es que no quieran, es que no tienen el ingreso, no tienen el tiempo para poder acomodar sus estilos de vida y demás. Entonces, depende de muchas cosas los pronósticos, pero sí es una técnica, de hecho es una técnica estadística que se utiliza mucho en salud, ajá, para exactamente como dice Fer,
pronosticar cuál será el comportamiento, cuál será la evolución, si es que la habrá, con el paciente, ¿no? Muy bien, muchas gracias, Fer. Entonces, como les comentaba, estos son los componentes de la planeación, empezando por pronósticos, establecer siempre objetivos. Si se van a ir de vacaciones, pues solamente que se van a ir de mochilazo, es a donde los lleve la suerte, ¿no? Pero normalmente cuando se planean es, no, pues me voy a ir a Acapulco o a Cancún o a otro país, entonces necesito este presupuesto, no sé, etcétera, ¿no? Pero siempre dejar muy específicos cuáles serán los objetivos que ustedes se pretenden alcanzar y qué recursos necesitan para poder planear efectivamente, ¿sí? También hay que respetar ciertas políticas, ¿sí? Bajo este mismo ejemplo de las vacaciones, pues no van a poder irse a Reino Unido si no tienen a lo mejor un documento o la visa o alguna otra cuestión que cumpla con las políticas de ese proyecto de vida que tienen en un futuro, ¿no? No, a lo mejor no muy lejano, quizá. Ajá. Entonces hay que respetar ciertos lineamientos, también llamados, como les decía, políticas, para poder ejecutar correctamente la planeación, continuar con los procedimientos pertinentes a esa planeación, a ese proyecto que tienen por establecer. Por ejemplo, no sé si ustedes ahorita ya estén integrándose a la fuerza laboral, aunque sea medio tiempo, ¿sí? En lo que terminan de estudiar para ir ahorrando y después ya que se vayan a graduar, pues pagar los trámites de titulación o no sé, si tienen pensado un año sabático, no lo sé, cuál sea su proyecto de vida cuando egresen de la licenciatura, pero van a tener que seguir ciertos procedimientos para poder alcanzar esos proyectos y cumplirlos como ustedes están pensando. Entonces, hay programas, por ejemplo, que es después el otro componente de la planeación, que nos ayudan a ejecutar esos procedimientos. Esos programas involucran horarios, involucran qué personas necesito utilizar, digo, en el sentido correcto de la palabra utilización, porque necesito apoyarme a lo mejor para titularme, ¿no? Del área de escolar, del área de vinculación o titulación en la universidad, de su director de carrera, etcétera, etcétera. Entonces, esos elementos que establece cada institución o cada área con la que ustedes tienen que interactuar para llevar a cabo esa planeación, establecen programas, ¿sí? O propuestas de trabajo. Entonces, las podemos integrar para ejecutar la planeación del proyecto que estamos pensando, ¿sí? Y finalmente, los presupuestos, algo bien importante, porque como lo veíamos en el ejemplo de Fer, pues si el consultante no cuenta con los ingresos o no cuenta con los recursos económicos, en este caso, porque no necesariamente tiene que ver con dinero, muchas veces es el tiempo, pues no va a poder llevar a cabo el plan de bajar de peso, ¿no? O de marcarse más el cuerpo, o no sé, el objetivo que quiera alcanzar su consultante y también el objetivo que ustedes quieran con él, porque yo he visto, ¿no? Con ciertos nutriólogos que llegan los consultantes y le dicen, no, es que yo quiero esto, ¿no? Pero el nutriólogo o la nutrióloga le dice, bueno, sí, es una cosa es lo que quiere y otra cosa es lo que se puede hacer, ¿no? En el tiempo en el que usted está pensando hacerlo. ¿Qué le parece si a lo mejor empezamos por ¿no? Este plan o este programa y vemos cómo evoluciona para saber si continuamos por ese camino o cambiamos y demás. Entonces, también depende del recurso del consultante, ¿no? Entonces, por eso es importante tener en cuenta en esta primera etapa del proceso administrativo estos componentes mínimo, porque seguramente cuando realmente lo hagan, se van a dar cuenta que se necesitan más componentes o pueden ustedes jugar con estos que se proponen, ¿ok? ¿Alguna pregunta o duda hasta ahorita? No. Vamos bien. ¿No? Ok. Entonces aquí rápidamente les platicamos cuál es cada uno. Los pronósticos no es una situación de adivinación, ¿sí? O sea, no van a decirle al paciente, no, seguro va a ver que en 2 meses conmigo baja 40 kilos, porque es prometer algo que posiblemente no vamos a poder cumplir. Entonces se trata más bien de una estimación de lo que puede pasar con los recursos tanto del consultante o con la persona que están interactuando, si es que esa es una empresa, y con los recursos que ustedes también disponen. Los objetivos son los fines o propósitos que se piensan alcanzar durante la planeación. Las políticas, como les comentaba hace un momento, son las normas, reglamentos o puntos a cumplir durante una planeación para ejecutarla en forma y en orden. Los procedimientos es un conjunto de labores o de acciones
debidamente sistematizadas u ordenadas para poder cumplir con el objetivo. Ustedes no pueden empezar con una actividad que normalmente se ejecuta al final, cuando no podemos ejecutarla al principio, cuando predominantemente debemos esperar a que se dé esa actividad. O sea, por ejemplo, en un procedimiento que vayan a reclutarse en una institución pública, por ejemplo, no pueden empezar en la primera entrevista decir, no, pues yo quiero ganar esto, ¿no? O sea, hay que seguir un proceso de reclutamiento con sus debidos pasos ordenados para poder cumplir con el objetivo de ingresar a esa institución o a esa empresa. Los programas, como les decía, son actividades también, pero considerando un tiempo, ¿no? Un tiempo para poder ejecutarlas correctamente y que no se hagan, por ejemplo, pues sin ningún tipo de control o sean ambiguas, ¿no? Sean confusas. Hay que organizarlos con tiempos para poder ejecutarlas cuando debe ser. El presupuesto, pues es la parte de los recursos más predominantemente orientados a lo económico, pero también tiene que ver con el tiempo, tanto de ustedes como administradores, como de las personas o las empresas o instituciones con las que interactúen. ¿Cuáles son los principios de planificación? Dentro de la planeación hay que tener en cuenta también que no se trata de planear sin tener en cuenta ciertas características. Esas características son estas: unidad, precisión, flexibilidad, universalidad, continuidad, compromiso, factibilidad, racionalidad y contribución, ¿sí? Algunas de ellas me imagino sabrán a lo que se refiere, pero por ejemplo, la de flexibilidad, les puedo comentar que muchas veces en la administración no se cumplen los planes como nosotros queremos que se cumplan. Hay ciertas variables predominantemente exógenas, o sea, es decir, que no están en control de ustedes, que pueden influir en su plan. Entonces no hay que frustrarse. Hay que tener la inteligencia emocional para saber adaptarse a la situación con lo que tenemos, ¿no? O sea, lo vimos ahorita con la pandemia. Muchas empresas tuvieron que adaptarse a esta modalidad de vivencia, de estilo de vida, para poder vender, para poder seguir contratando personal o seguir simplemente teniendo el personal y no tener que despedir. O sea, esta situación de flexibilidad significa que un plan siempre no es estático, no es cuadrado. Tienen que tener ustedes la habilidad de poderlo adecuar a la situación que se les presente, ¿sí? Por ejemplo, continuidad es otro principio que significa que un plan no se queda solamente en plan, nunca se ejecuta. Debe de ejecutarse, debe de llevarse a cabo, si no tiene sentido. O sea, es como planear cual gaviota todo el tiempo sin realmente aterrizar lo que estás pensando obtener, ¿sí? Entonces, a lo mejor ustedes están planeando estudiar un posgrado, pero se queda ahí, en el tintero, sin poder ejecutarlo, entonces nunca alcanzan a realizar un estudio de posgrado porque solamente lo planearon, pero nunca establecieron los elementos necesarios para ejecutar este proyecto, ¿no? La racionalidad no tiene nada más que ver con el uso inteligente de los recursos, sino con el uso adecuado de los recursos. O sea, ustedes no pueden, cuando planeamos, se supone que el objetivo es que no existan desperdicios, no existan tiempos muertos, no existan situaciones que no aprovechemos. Al contrario, se supone que si planeamos, procuramos aprovechar todos los recursos y alcanzar los objetivos en un tiempo lo más eficientemente posible, de acuerdo a lo que yo planeo, ¿sí? Entonces, cuando yo racionalizo, yo hago el uso correcto sin desperdiciar de lo que tengo para realizar el proyecto que estoy pensando. Eso es racionalizar, ¿sí? También es un concepto muy económico porque hacemos uso correcto de los recursos dentro de un proyecto, ¿sí? La contribución tiene que ver con a qué van a darle valor o qué van a generar benéfico para alguna situación si ustedes planean lo que quieren hacer, ¿sí? O sea, ¿qué diferencia va a haber si planean a que no planeen, por ejemplo, ¿no? O sea, ¿qué diferencia hay a planear una clase, a nada más entrar así para tomarla, escucharla, medio escucharla, porque a lo mejor están haciendo otra cosa, o si es presencial, estar ahí nada más en la clase, pero realmente no están, ¿no? Así no se está aprovechando la sesión. O sea, está nada más haciendo uso de presencia, pero ¿dónde está el beneficio? En cambio, si se preparan sus tareas, preparan la clase, la leen antes de que entre el maestro, si es que tienen el material, y si no, por lo menos investigo, ¿no? De qué se va a hablar
en este tema y cuando llegue la clase pues ya estoy un poquito más consciente de qué es lo que se va a ver, etcétera. O sea, son aspectos que hablan de que una persona, uno, se preocupa por lo que va a pasar en su vida, ¿no? Dos, planea, ¿sí? Y son algunos de los componentes que como primera etapa del proceso de planeación tenemos que tomar en cuenta para también ejecutarla de la forma más correcta. Unidad, entonces, por ejemplo, que es uno de los principios de la planeación, es cuando hablamos de que debe de haber un plan para cada tarea o cada proyecto y esto debe estar coordinado, debe estar integrado, ¿sí? Entonces, a veces esta primera etapa del proceso administrativo es un poco abrumadora porque sí es de mucho detalle, ¿eh? O sea, hay pocas personas que saben planear correctamente porque es mucha especificidad de lo que se quiere hacer y cómo se quiere hacer. Entonces, en la primera etapa de lo que se quiere hacer hay que planear, en la segunda etapa de lo que se quiere hacer hay que planear, en la tercera y así sucesivamente. No es un proceso general, es un proceso específico para cada actividad que ustedes deseen integrar en un proyecto, ¿sí? Entonces, bueno, son diferentes cuestiones, no sé, por ejemplo, no sé ahorita qué proyecto tengan en el corto plazo, alguna materia a lo mejor en donde les estén pidiendo un proyecto un poco más elaborado que las materias más generales, pero para alcanzar ese proyecto seguramente van a tener que planear cada etapa de la realización del proyecto. Eso se llama unidad, ¿sí? Precisión es que el elemento que pueda llegar a variar lo podemos controlar de la mejor forma, ¿sí? Para controlar estas variaciones o desviaciones, también se llaman, tenemos que definir muy claramente lo que queremos hacer. No nada más, no, pues graduarme. Sí, pero ¿cómo? ¿Sí? Hay que ya pensó en su modalidad de titulación, va a ser por tesis, va a ser por promedio, va a ser por posgrado, va a ser por qué modalidad ya eligió, ¿no? ¿Cuál es si va a ser por promedio, ya alcanzó el promedio o está en 6 de promedio de la carrera? Porque si está en 6, yo creo que no va a alcanzar, a menos que de aquí al noveno, décimo semestre ustedes alcancen un promedio que permite a la universidad aprovecharlo como de titulación. Entonces, siendo específicos, es más fácil alcanzar el objetivo que quieren alcanzar. Flexibilidad, les decía, es adaptabilidad a la situación para poder alcanzar el plan. La universalidad es tener en cuenta que existen diferentes formas de planear y diferentes contextos. No es lo mismo planear un proyecto en México que planearlo en Estados Unidos, que planearlo en Rusia o en alguna parte de Europa, en donde simplemente el contexto cultural es distinto. Si aquí en México de colonia a colonia son diferentes, imagínense de una extensión territorial más grande. Entonces, la universalidad obedece a tener en cuenta todas estas variables, ¿no? Contextuales que pueden influir en la efectividad de mi plan. También, por ejemplo, no es lo mismo trabajar con niños en consulta que con pacientes con adultos mayores o con solo adolescentes o con solamente personas que les interesa el deporte, quizá. Entonces son diferentes contextos que tenemos que tomar en cuenta para adaptar nuestra práctica nutricional. Continuidad, les decía yo, es darle un seguimiento al plan que ustedes se establecen para alcanzar diferentes proyectos. El compromiso es importante porque no siempre muchas personas, tanto del área de servicios como el cliente que recibe el servicio, realmente se comprometen con colaborar en esta interacción de negocios que tienen, ¿no? O sea, no solamente se trata de venderlo y que te lo compren, sino que realmente, sobre todo en esta parte que ustedes dan de asesoría nutricional, que exista esa evidencia de que se están comprometiendo con lo que ustedes les están recomendando, porque aparte les están pagando, ¿no? Es acá como los maestros con ustedes, o sea, de nada sirve que entren y nada más estén así, no sé cómo estén, digo, no activan cámara ni nada, no es obligatorio, pero por lo menos en las clases presenciales se ve cuando un alumno pone atención, cuando realmente está comprometido con las clases, cuando entrega tareas, cuando entra a las sesiones, cuando bla, 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 ¿no? Eso es comprometerse, ¿no? Porque además de que está pagando un servicio académico, está dando lo que le toca a él como cliente, ¿no? O sea, no se trata nada más de que los maestros estemos aquí de no, pues dando la misa de cada clase, sino que también ustedes como alumnos, como recipientes de ese conocimiento, de esa asesoría que están pagando, ya sea ustedes o sus papás o quienes estén patrocinando la universidad, pues estén dando, ¿no? Para eso, porque para eso pagan, ¿no? Pero pues no nada más así de recibir, sino también cómo ustedes
fomentan que ese conocimiento se dé de manera más fehaciente, ¿no? Que hay ese dinamismo en esa transacción de negocio. Por eso la propuesta de administración en las transacciones de negocio es win to win o ganar, ganar. No se trata nada más de win to del lado del cliente, sino también del lado de la empresa, ¿no? Entonces, ahí hay un compromiso, ahí hay una interacción, ahí hay un dinamismo, ¿sí? Igual les va a pasar con los, si no es que ya les ha pasado, ¿no? Quienes ya han trabajado, hay clientes que parecen muertos vivientes, ¿no? O sea, si nada más saben que están conscientes porque están vivos, porque respiran, pero si no, ni hablan, ni contestan, ni buenos días, ni buenas tardes, o sea, es una relación bastante, un poco, pues, no tensa, pero sí tediosa, ¿no? Estar adivinando qué quiere el cliente, o qué piensa, o si le gusta o no le gusta, es un poco, les decía, engorroso. Entonces yo creo que aquí hay que manifestar un compromiso de ambas partes. Factibilidad, todo plan tiene que ser posible, tiene que ser viable, ¿sí? Porque si no, no tiene caso. O sea, un plan tiene que ser realista. Yo no puedo planear irme a la NASA cuando me gradúe, porque pues a lo mejor sí es muy padre y es muy bonito irse a la NASA, pero pues ya es, a menos que sea un paseo turístico, e incluso así, pues requiere ciertos recursos, ciertos aspectos que hay que tomar en cuenta y que no es muy factible a lo mejor en tiempo o en recursos o en apoyo humano que podamos alcanzar ese proyecto, pero sí es más factible que cuando egresen ya tengan un trabajo, por ejemplo, si es que desde ahorita ya están reclutándose, ya están buscando alguna opción, ya están, qué sé yo, ¿no? A lo mejor hablando con alguien trabajando en una empresa o un médico que conozcan o una persona que conozcan que trabaja en el sector salud y que pueda empezarlos a colocar, empezarlos a meter en una institución o en alguna clínica, o sea, ese tipo de cuestiones pues sí son más factibles, ¿no? Racionalidad, les decía, en la idea de seleccionar bien sus recursos para evitar desperdicios, evitar que no aprovechemos bien lo que tenemos y lo que podemos combinar para poder alcanzar el objetivo con la planeación que estamos utilizando. La contribución se refiere a cómo pueden mis planes contribuir o colaborar con los objetivos que planeteo, porque hay planes que a lo mejor ahorita en el corto plazo no se pueden realizar, pero no los vamos a olvidar. Podemos siempre considerarlos para poder contribuir al proyecto que quiero alcanzar en el largo plazo. O sea, aquí lo ideal es que cuando nosotros planeamos, ya sea algo muy grande, o sea, que sea más, pues de más tiempo, a diferencia de algo más inmediato, es que ambos proyectos se mantengan activos. O sea, no porque el otro proyecto que es muy grande se realice en el largo plazo, lo voy a olvidar, sino que también mientras estoy realizando los de corto plazo, esté haciendo algo, esté contribuyendo en algo para que el plan de largo plazo también se esté concretando, se esté haciendo más visible, ¿sí saben? Entonces, a lo mejor ahorita su primer objetivo es la graduación, no sé, están en quinto, sexto, no me acuerdo bien, pero el corto plazo es esta parte de la titulación, pero ya en el largo plazo están pensando en irse de viaje o en comprarse un auto o hacer su consultorio. Entonces, ¿qué están haciendo para contribuir también para el plan de largo plazo? ¿Sí? Las ventajas de la planificación, Paola, ¿me ayuda a leer, por favor? Sí, mi. Gracias, ¿Activo Paola. mi cámara o así? Sí, por favor, pausita, porque estamos participando. Ok. Gracias. Ventajas de la planeación. Ajá. Representa la base sobre la cual se ha de edificar la supervivencia Ajá. y el éxito de las empresas. Ok. Es ventajosa en la reducción de costos Ujú. y reduce el trabajo improductivo. Oiga, Pau, ¿a qué se referirá el último punto que dice reduce el trabajo improductivo? Mm, ay, a ver. A ver, Pau, a ver. Oye, Pau, a ver, vamos a hacerlo juntas. ¿Alguna vez has hecho, yo creo que sí, algún proyecto con alguien? O sea, no necesariamente de la escuela, sino a lo mejor un negocio de venta de dulces o de cosméticos o de zapatos o algo así que hayas hecho con alguna amiga o algo así. Sí. A ver, cuéntanos.
Vendía en diciembre bombas de chocolate, de las que salen los bomboncitos y así, Ay, qué con mi rico. hermana. Ajá. Con una amiga, me imagino que era amiga o prima o familiar o qué onda. Con mi hermana. Ah, fíjate, súper bien. En esta parte, ¿cómo contribuía cada una al proyecto? Eh, pues las dos como que por igual hacíamos las bombas, las hacíamos, comprábamos el material Ajá. y yo llevaba las cuentas. Ah, ok. Tú llevas la parte dura, ¿no? La parte más importante, los dineros. Ok. ¿Hubo alguna ocasión, no sé cuánto tiempo estuviste con el negocio, Pau, con tu hermanita, pero había alguna ocasión, por ejemplo, en la que se enfermó ella o tuvo algún otro compromiso en el que, en la que tú te quedaste sola con el negocio mientras ella se reintegraba? Sí, por la Ok. escuela a veces nos quedábamos solas. Excelente, excelente. Ese es un ejemplo del último punto, porque esos momentos, tanto el tuyo como el de ella, en el que tenían tareas a lo mejor o pendientes de la escuela que impedía que siguieran con el negocio un ratito, son tiempos improductivos, ¿no? Sí. Entonces, por ejemplo, yo no sé si cuando empezaron el negocio, antes de hacerlo, planearon así todo el detalle, los recursos, el dinero, los materiales, los tiempos, etcétera. Todo eso lo tenían súper establecido. Sí, 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 la Ok. planeé súper bien. Entonces, me imagino que a pesar de que hubiera habido estos tiempos en los que tú o ella se tenían que ausentar por la escuela o algún otro compromiso, ya estaba prevenido, o sea, ya estaba considerado en su plan de negocio, ¿sí o no? Ajá, Ok, sí. entonces, dime, ¿ibas a decir algo? No. Ay, no, no, no. ¿No? Ok. Entonces, eso que nos menciona y nos comparte Pau sobre sus riquísimos dulces, por lo que veo, que comentan sus compañeros, quiere decir que planearon también el negocio, aunque fue chiquito, no sé si siga o no, pero fue chiquito, funcionó en un 80-90% bien, porque previnieron cualquier situación que pudiera afectar negativamente al negocio. En este caso, los tiempos que no pudieran trabajar ellas por alguna situación. ¿Sí? Entonces, no pasaba nada si dejaban de trabajar 1 o 2 meses porque luego se recuperaban, ¿cierto, Pau? Ujú, ¿Por qué? sí, Porque lo planearon. Esos son reducción de trabajos improductivos. Muy bien, Pau, muchas gracias por compartirnos. Luego esperamos la muestra gratis y, como no, de los claro, bombones. mi. Ok, muchas gracias. Entonces, esas son algunas de las ventajas de la planificación. Entre también está la parte de facilitar la delegación de autoridad. Esto es bien importante porque cuando nosotros trabajamos solos no pasa nada, ¿no? Porque digo, estamos al pendiente de nuestros tiempos, de nuestros pendientes, etcétera, ¿no? Pero cuando trabajamos con alguien más o en equipo, algunas veces puede costar trabajo el delegar. Para ustedes, ¿qué significa delegar? Lupita, ¿para usted qué significa delegar? Lupita, ¿ya te perdimos? Bueno, en lo que Lupita regresa, oh, no, ya te vi, Lupita. No, déjame, me reconecto corazón porque me queda menos de un minuto, ¿sale? Para no cortarte. Y ahorita te